Buenas tardes, Dani, ¿qué tal? Buenas, Gonza. Es ¿Qué tal el que, karaoke? pues bien, eh, a ver, estos son cosas que solamente cuando brillas, después de muchos intentos, es cuando puedes decir realmente que has triunfado. Cuando lo puedes, digamos, cuando lo puedes publicar a los cuatro vientos. Entonces, de momento estamos en una fase, digamos, de perfil bajo. Ya. Pero estás escalando puestos, ¿no? En el Sí, ranking de bueno, a karaoke. ver, en algunos karaokes no es que esté escalando puestos, es que, a ver, me reciben con los brazos abiertos. Tengo que ir a escucharte. Claro, no, no, o sea, ya tenemos que ir tú y yo a la actuación estelar. En fin, pues nada, tendré que tomar un par de vinos para ir tranquilo, por si no. Sí, no, a ver, yo entiendo la presión, porque es una presión mucho más que la presión de YouTube, de ser youtubers. Esa es una presión brutal, Bueno, al final, porque, fíjate, ir al karaoke es un ejercicio espiritual, porque rompe de alguna manera la imagen, por lo menos en mi caso, claro, no en todos los casos, claro, rompe la imagen que yo me he construido de eso, persona seria, formal, atildada. claro, entonces ahí, digamos, se produce una disrupción en el ego y luego, luego tienes que tener en cuenta que no se te suba a la cabeza. Ya, igual me voy para el otro lado. Claro, y es por eso. Por eso también el tema de hoy. Por cierto, que todo el mundo que quiera un árbol coloreado en función de unas respuestas, de un cuestionario, se puede descargar el cuestionario en la descripción del vídeo. Así Es que, un, y luego se lo envío de vuelta. es un tema muy potente porque realmente con el cuestionario que haces una radiografía bastante certera de no solamente de tu exterior, sino de tu interior. Pero lo que es más importante es que de alguna manera das un diagnóstico que ayude a las personas a equilibrar un poco su árbol, ¿no? Sí, porque al final el trabajo espiritual es integral. Entonces, en Mm, el árbol de la vida se ve todo, se ve la parte física, la parte psicológica, la parte espiritual y la parte divina. mm, Así que es genial. efectivamente. Pues nada, oye, Y don Daniel, hoy venimos, hoy vamos a hablar de un tema que le interesa, yo creo que a todos nuestros seguidores, porque mm, todos realmente son buscadores espirituales. mm, Y vamos a hablar sobre los obstáculos y cómo superarlos de los mm, buscadores espirituales. mm. Sí, obstáculos que de alguna manera todos hemos vivido, ¿no? Sí, Y vivimos. exactamente. Sí, 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 sí. ¿Cuántos obstáculos has identificado? He identificado cuatro, obviamente puede haber más, pero creo que estos son los principales, también fruto de la experiencia, ¿no? Personal. Mm, Y, y si quieres empezamos con el primero. El ujú, primero es la falta de disciplina, ¿vale? Porque hay una parte fundamental en el trabajo, digamos, en el día a día del buscador espiritual, que es que tiene que cambiar algunos hábitos. Digamos que tiene que pasar de hábitos ligados que sean tamásicos o rajásicos, o sea, hábitos, digamos, de inercia negativa y hábitos ligados, por ejemplo, a la pasión, o sea, del lado izquierdo y del lado derecho del árbol, a hábitos sádvicos mm, del lado central, ¿no? efectivamente. Entonces, y para eso se necesita disciplina. Y compromiso quizás también, ¿no? Sí, exactamente. Disciplina Mm, y compromiso. Entonces, la mm, falta de disciplina y la falta de compromiso es lo que es la primera, digamos, el primer obstáculo del buscador. mm, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se necesita disciplina para meditar 10 minutos al día o media hora al día. Entonces, hay que buscar huecos para mm, meditar y hacerlo todos los días de forma constante, mm. para conectarte con, digamos, con la divinidad, con el silencio. Entonces, claro, si no tienes disciplina, estás en el mundo, en la vorágine del mundo y sometido a las fuerzas del mundo, del mercado, ¿no? Efectivamente.
tema importantísimo. sí. Entonces, bueno, la primera es, o sea, se necesita disciplina. No una disciplina ascética muy severa, pero sí que ir poniendo, digamos, algún tipo de orden, ¿no? En tu vida donde le dedicas a la parte espiritual una Sí, parte. sí, ahí por eso te decía que la disciplina se entiende, ¿no? Pero el compromiso es como más profundo. Sí, Y efectivamente, siempre digo que esto es como ir al gimnasio, exacto, sí, sí, que cuesta, pero ahí está el propósito, ¿no? Si sí, lo tienes claro, pues a por ello. sí. Aparte que, mira, antes, digamos, todo el mundo estaba obligado por lo menos una vez por semana a ir al templo, por costumbres, bien a la iglesia, bien a la sinagoga, a la mezquita, lo que sea. Pero los buscadores espirituales, la mayor parte de la gente se ha salido de la, digamos, de la disciplina que le ponía su religión. Pues Mm, se han salido de, digamos, de las costumbres de la religión. Entonces, digamos que son buscadores libres, entonces se tienen que autodisciplinar. mm. Esto es muy Es más importante. complicado. Y Más además yo complicado, creo que, claro. fíjate, es paradójico porque yo creo que en estos momentos en el mundo nunca ha habido tanta información espiritual a disposición de la gente, Sí, pero también nunca ha habido tantas distracciones y tantos obstáculos para la búsqueda espiritual. sí, Es un tema tremendamente paradójico. sí. O sea, antes para tener acceso al árbol de la vida o a un libro de cábala, igual la persona se tenía que recorrer 2000 kilómetros y esperar 2 años en una ciudad desconocida a que la admitieran en una escuela. Sí, Ahora te metes en YouTube y tienes toda la que información. tienes todo, toda la información. Así que sí, que en Pues cada nada, época hay sus dificultades. Bueno, lo segundo, don Daniel, la segunda, el segundo obstáculo, las tentaciones. mm, Las tentaciones que nos sacan de nuestro centro. mm. Además que cuando inicia la búsqueda, normalmente, eh, es decir, estamos acostumbrados a una inercia, ¿no? A una inercia física, mental, espiritual. Entonces, cuando quieres salir de esa inercia, también a mí me gusta llamarlo como gravedad, Ujú. ¿no? Cuando te quieres elevar sobre la gravedad que hay en la Tierra, evidentemente hay unas fuerzas que te traen, te llevan para abajo, que es lo que tú dices, las tentaciones, son las fuerzas que bajan, ¿no? Sí, No es una cuestión es una cuestión casi de la naturaleza de la creación. Y además es que estas tentaciones, conforme vas ascendiendo, primero van a tus principales debilidades, es decir, no son tentaciones sencillas. Y muchas veces son tentaciones muy, 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 muy sofisticadas, ¿no? exacto, sí, sí. Muy sutiles. Ujú. Y sí, hay que resistir. Hoy leía las pruebas, de alguna manera no es lo mismo, pero bueno, las pruebas que sometían a los iniciados en en las órdenes secretas, y eran pruebas durísimas, ¿no? Sí, Y al final la clave era que el iniciado o el aspirante tuviera la compostura, la serenidad y la calma ante las pruebas, que es lo mismo que pasaría delante de una tentación. sí. No, y fíjate la suerte que tenemos ahora, que antes igual para entrar en una escuela iniciática te tiraban a un río helado Sí, y búscate la vida, sí, ¿sabes? sí, 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 sí. Ahora es mucho más light. Ahora es, oye, Sí. vete a un karaoke o vete a bailar, ¿no? Sí, 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 sí. Y hay tentaciones de distinto tipo, es decir, que todo el mundo piensa en el sexo, en no sé qué, pero hay tentaciones Sí, incluso del mismo mundo espiritual, ¿no? sí, La esto lo soberbia veremos, sí. espiritual, que luego la mencionarás, pero que es una tentación muy, muy sutil, ese narcisismo espiritual, la tentación del poder, la tentación de sentirse especial. Bueno, Sí, eh, ahí, sí, si quieres hablamos de esta, de la tercera. Ahí, esta la había puesto la cuarta porque es la más sutil, pero ya que mm, la has mencionado,
que es el ego espiritual. mm. Y esto, sí, es súper importante tener los pies en la tierra y no creerte nada especial. Por eso lo que te digo, que te tienen tomates en un karaoke es la mejor. Es una de las mejores terapias Terapias. para que te baje el ego espiritual. O sea, salir al mundo, luego darte cuenta que cada persona está en su proceso, que tú a lo mejor puedes poner un granito de arena, pero que al final es la persona, el alma de la persona la que decide despertar y hacer el camino. Mm, Y, y por supuesto, el intentar convencer a los demás que hagan este camino en esa primera etapa que le suele ocurrir a todo el mundo, que es sí, que de repente descubres la espiritualidad y quieres que todo el mundo entre digamos, en la escuela o donde tú estés a estudiar lo que tú estás. mm, sí. El Pero mejor aporte y la mejor ayuda que puedes dar a ser para los demás es estar tú internamente en paz y transmitiendo una energía pacífica. Eso es lo mejor que se le puede dar al mundo, ¿no? sí, No hace falta hacer ni proselitismo ni apostolado, entre otras cosas, porque cada uno tiene su vía y exacto, cada una es una vía completamente distinta. sí. Por Nadie, suerte, ujú, sí, aunque existen maestros, pues los maestros han tenido su vía. Es decir, no hay que hacer lo que dice el maestro, es decir, hay que tomar las sí, pautas, pero al final el camino es personal, ¿no? sí. Y luego para los tutores y maestros, también cada uno, digamos, como que tenemos nuestras pruebas. Pero ahí realmente, esta prueba, por ejemplo, es para aquellos que realmente tienen un magnetismo especial, que cuando estás con ellos notas que esa persona tiene algo diferente. Mm, Ese magnetismo le pasaba, por ejemplo, aunque no se puede considerar como maestro espiritual, pero por ejemplo a Uri Geller, ¿te acuerdas que mm. doblaba las cucharas? Sí, hombre. Sí, pues tenía generaba un magnetismo y una atracción increíble. Y Mm, a mucha gente le ha pasado. A lo mejor Osho yo creo que también generaba mm. mucho magnetismo. Entonces esa, la prueba del ego espiritual, las personas que son más, digamos, carismáticas, lo tienen más difícil en ese sentido, porque claro, tienen igual a 200 personas en la puerta de su casa Sí. diciéndole lo grandes que son, ¿no? Y muchas veces el camino espiritual despierta lo que llaman los siddhis, que son pues algunos dones, Ujú. pues qué sé yo, la evidencia, la clarividencia, curar, etcétera. Pero eso más que dones son obstáculos, Son pruebas, sí. son pruebas, porque como te identifiques con ello, te quedas ahí estancado. Sí, Y son pruebas dificilísimas, porque claro, sí, tener el don de la sanación, etcétera, tienes que estar muy, muy centrado para no envanecerte ni creerte alguien por encima de los demás, ¿no? sí. Y bueno, y el cuarto obstáculo, que lo había puesto en la tercera, era lo que has comentado tú antes, que es el tremendo exceso de información que hay hoy en día. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchos buscadores espirituales leen muchísimos libros y se creen que con eso está el camino, pero el camino es teoría y práctica. Mm, Entonces, se necesita tener la parte teórica, digamos, porque te da una base para la psique, para, digamos, como para que la psique se dé cuenta que va a entrar en otra realidad, en otra dimensión. Entonces, la tienes que ir preparando con libros que han escrito, pero luego es la práctica. mm. Entonces, cargarse de información y ser un erudito también es un obstáculo para el buscador espiritual. Sí, porque en los libros no está la verdad, eso lo dice un Upanishad. Ujú, La erudición libresca, ahí no está la verdad está en la vivencia, ¿no? En la ujú. vida. Pero bueno, son una orientación, pero tomar los libros como fin, efectivamente, es un Sí. laberinto. Y luego, Y sí, no, hay otro tema ahí, que es, esa erudición libresca o esa búsqueda mental, que es una búsqueda que se produce en Hod. También hay otro tema, que es la credulidad, es decir, no creerte todo. sí,
tener el discernimiento para saber qué es lo verdaderamente correcto de lo que no es correcto, porque uno de los problemas de nuestra época es que hay mucha información, pero dentro de esa información hay información mezclada, información verdadera, información falsa, medias verdades, etcétera, ¿no? Entonces eso hay que tener una Sí, discriminación muy objetiva, pues para saber separar el grano de la paja, ¿no? sí. Incluso, mira, todo el mundo que se aprende la Biblia de memoria, que sabe, en la propia Biblia hay textos que calibran muy alto y textos que calibran muy bajo. Por ejemplo, David Mm, Hawkins calibró un montón de libros, calibró todos los libros de la Biblia y muchos calibran en negativo. mm, Entonces, te estás estudiando un texto que calibra en negativo porque, digamos que se incluyó en la Biblia con un fin maligno mm. para digamos, debilitar a las personas. Entonces, él comenta varios textos que, entonces, calibró la Biblia con algunos textos y con otros, y algunos que calibra muy bajo. Entonces, la Pues gente yo no sabía que, eso. sí, Interesante, pues te diré los interesante libros que eso. son porque en varios libros los comenta. Mm, En el último creo pues, que tienes, que tiene un montón de calibraciones, creo que es El ojo del yo, creo que se llama. Ahí calibra varios libros que calibran muy bajo. Y claro, ujú, a lo mejor hay organizaciones que tienen a la Biblia como digamos, el referente único de espiritual y no se dan cuenta que algunos libros les están debilitando. es que además la Biblia es una recopilación de cientos de libros, Sí, de distintas épocas, de distintos orígenes, de distintas, o sea, es una miscelánea. y sí, luego hay que calibrar la traducción también, Mm, porque no ya, es lo ya, ya, mismo digamos, el texto original en arameo o en hebreo que la traducción que se haga. La traducción es que te sorprendes cómo cambia el sentido. claro, Hay 10 traducciones de cada texto, de cada versículo, ya, al ya, castellano, por ejemplo, ya, y han sido ya, traducidos anteriormente al inglés. O sea, mm, que llega distorsionado, la verdad. ya, Bueno, ya, total, que el mensaje es que aprenderte un texto de memoria no te va a iluminar. mm, efectivamente. Y yo añadiría un par más. Uno, el apego, es decir, que yo creo que es un obstáculo brutal. El apego. Yo muchas veces pienso, eh, a ver, mucha gente quiere iluminarse, ¿no? Pero es que la iluminación implica la, la eliminación total del yo. Eso es muy fuerte, Sí, porque nosotros estamos muy a gusto con el yo. claro. Entonces no sabemos lo que decimos cuando decimos, es que queremos iluminarnos, porque es brutal, o sea, Sí, es brutal. sí. El tema es que cuando concebimos la iluminación como un objetivo del yo, es absurdo, porque Esas, justamente la iluminación es la eliminación del yo. sí, Entonces, el apego a este mundo, el apego al yo y todo eso, es importantísimo, ¿no? O sea, muchas veces yo pienso, ¿no? Oye, hay cosas de este mundo que son muy agradables, atractivas, ¿no? sí, sí, sí. Muy atractivas, ¿no? Y entonces, oye, ¿de verdad quieres renunciar a todo esto y tal? Yo a veces me pregunto, ¿no? Y bueno, yo creo que es una pregunta que es importante hacer. Y luego, otro obstáculo para el buscador espiritual, que a mí, desde mi punto de vista, es súper importante, es cuando se ve el mundo espiritual como un refugio. Es decir, Ujú, cuando tengo una situación en mi vida que no me gusta, que no puedo enfrentar, que entonces busco consuelo en lo espiritual. sí, Que bueno, de base no está mal, pero justamente el buscador espiritual lo que tiene que hacer es integrar todo, ¿no? No sí. refugiarse en la espiritualidad huyendo del mundo, No, porque total, no está haciendo la labor sí, de integrar todo, ¿no? sí. Mira, para que
una escuela espiritual está en el mundo del espíritu, en Briá, mm, ¿vale? Entonces, para ser admitido realmente en una escuela espiritual, o sea, una escuela del espíritu, o sea, palabras mayores, tienes que toda la parte física tenerla bien. mm, La parte económica, o sea, saberte manejar en el mundo. Es mm, decir, no deudas, no movidas, o sea, no, o sea, saber tener, digamos, la capacidad para ganarte la vida y ser responsable y maduro. Pero esa es la parte, digamos, física y material, pero luego está la parte psicológica. Entonces, la parte psicológica es la del alma, la del equilibrio, la mm, de saber dar y recibir, la de no hablarse mal a sí mismo, o sea, toda la parte, digamos, de Gebura Gesed hacia abajo. Pues todo eso tiene que estar equilibrado. mm, Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente, ¿qué ocurre? Que equilibrar eso cuesta mucho, porque hay que perdonar, hay que saber decir que no, hay que poner límites, hay que tener confianza en uno, o sea, hay que un montón de cosas para estar espiritual, para estar psicológicamente equilibrado. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto eh, es súper frecuente en las escuelas espirituales, que viene gente muy desequilibrada. mm, Y entonces, lo que hacían, lo que ocurrían, ¿por qué son esas pruebas iniciáticas de las que hemos hablado? Precisamente para diferenciar a las personas que están equilibradas de las que no. Y si no ya, estás equilibrada y tú te, digamos, como osas sin estar preparado, pues igual te mueres. O sea, en esas escuelas iniciáticas. claro. Ahora no llega tanto, pero a lo mejor es una muerte psicológica. Y entonces Mm, incluso le haces un mal aceptando a estas personas en la escuela psicológica, mm. en la escuela espiritual. ¿Sabes, Pitágoras, para Ujú, admitir a la gente en su escuela, tenía que estar 5 años en silencio escuchándole? ujú, No le veían. Pitágoras estaba detrás de un lienzo, escuchando, solo escuchando. 5 años. Después, si superaba esa prueba, porque tenía que superarla, 3 años escuchando y pudiendo preguntar, también detrás del lienzo. Y después de esa prueba, podía ser admitido o no admitido. ujú. Es decir, dependía del propio Pitágoras, ¿no? Él tendría su criterio. Pero Sí, no era ninguna tontería. claro, claro. Pues muy bien, Con don lo, Daniel. con lo cual, pues nada, oye, lo que sí es importante es tener ese fuego espiritual, esa búsqueda, y ser lo más honestos posibles con uno mismo. Yo creo que eso es lo más importante. Y, y tener en cuenta, y eso yo lo tengo clarísimo, que el único objetivo de la vida es este, ¿no? Ujú. El encontrar la verdad y el despertar. Genial, don Con lo Daniel. cual, yo creo que entre todos nos apoyaremos para lograrlo algún día. Algún día todos nos iluminaremos, de eso estoy completamente seguro. Pues muy bien. Muchísimas Pues gracias y gracias nada, don a Gonzalo, a los espectadores. hasta ahora.